Necesidades y, sobre todo, una gran voluntad por seguir construyendo, creo que es el lema perfecto para esta exposición preciosa que abarca las salas o la sala cultural del Centro Oquendo, y es una exposición de 7 escultores vascos que vamos ahora a presentar y vamos a charlar sobre su obra. Ellos son de los de la escuela, vamos a decir, de transición entre los que fueron nuestro gran grupo Gaur y luego los últimos de vanguardia, y yo creo que realmente para San Sebastián 2016 ha sido para mí un gran acierto el que se juntaran en este lugar y poder pues verles juntos celebrando pues un momento importante para nuestra ciudad cultural, ¿no os parece? Tengo aquí a Iñaki Ruideguino. Buenas tardes, Iñaki. Hola, buenas tardes, Elena. Y también tenemos a José Zugasti. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, un honor tenerlos a ellos dos, porque los otros 5 era difícil que pudieran acercarse hoy, pero vamos a intentar de todas formas hablar de esta maravillosa exposición que nos brinda hasta el 28 de enero del 2017. Vamos a hablar un poquito de los nombres, si os parece bien, de quiénes sois. Ricardo Guarde, por antigüedad, vamos a decir por el más mayor, José Ramón Anda, José Zugasti, Iñaki Ruideguino, Íñigo Arregui, Iñaki Olazábal y Koldobeca Jauregui. Estos 7 entonces han decidido, yo creo que un poco por tu idea, ¿no? Iñaki, juntaros, o creo que ha sido un poco la intención de todos, o ¿cómo ha sido? Sí, bueno, pues surgió un poco la idea de por qué no para 2016 realizar un planteamiento de escultura que ya pues preveíamos todos que iban a realizar una exposición del grupo Gaur, y después de de los Oteizachi, de Basterrechea, etcétera, lógicamente por generación estábamos nosotros, y nosotros presentamos una candidatura a la capitalidad, una propuesta con nuestra exposición, y no solamente una exposición, sino que también planteamos que nuestras obras fueran expuestas durante el verano o durante un periodo incluso todo el año, no solamente en Donosti, sino cada uno de nosotros, en mi caso en Hondarribia, cada uno, en fin, en diferentes poblaciones en las que o hemos nacido o habitamos o trabajamos. Y esta exposición, mejor dicho, ese proyecto se configuró en una exposición en Arantzazu, y Javier Saez de Gorbea, que era la persona que coordinó en su momento y realizó el texto del primer catálogo de presentación, esto fue hace 2 años, fue el inicio, digamos, de la prepresentación a lo que queríamos que fuese 2016. Pero, sin embargo, fuimos rechazados, no fuimos admitidos dentro de lo que es el programa oficial, y, sin embargo, la Casa de Cultura nos ofreció en su momento la posibilidad, porque le parecía el proyecto muy, muy interesante, y hoy, en realidad, esta exposición, nosotros nos alegramos por una sencilla razón, porque lo que no tiene mucho sentido es hablar de Donosti capital cultural, y nosotros hemos decidido, y también ha sido un poco cuestión de fortuna, venir a una casa de cultura para realmente hacer de la cultura de barrio, de la cultura de la propia ciudad, dinamizarla, y creo que en ese sentido hemos encendido una pequeña vela aquí en el Centro Cultural de Oquendo, que durante el mes de diciembre y hasta finales casi de enero va a estar aquí encendida para que vengan a verla todos los visitantes donostiarras, guipuzcoanos, y también todos los foráneos, porque está viniendo mucha gente también de fuera a ver esta exposición, me consta. Bueno, pues sí, es verdad, es cierto, tiene mucho éxito. José, qué bien, ¿no?, poder encontrarte con otros 6 compañeros de batallas, y que tenéis este recurso, decíamos antes de empezar a grabar. Nosotros somos de los que todavía entendemos que es importante que la obra permanezca y sea una forma de entender que el objeto tiene que durar, ¿no? Hombre, yo creo que ya estoy entre
entre medio camino, vamos a decir, porque bueno, mi obra en concreto, el material de mi obra es como bastante de derrumbe o povera o de restos, ¿no? Entonces ya el planteamiento mío, es decir, prevalece un poco más lo que es el existencialismo de decir o expresarlo visualmente, que en sí lo conceptual. Entonces tengo más libertad que en lo puramente conceptual, aunque me parece que es muy importante para desarrollar la obra, la parte teórica. El tiempo de vivencia es en mi caso pues muy importante. Y bueno, pues retomo lo mismo a nivel de grupo. Pienso que culturalmente nuestro grupo, que tiene alrededor de 50 años de trayectoria, que ha vivido en este país y que tiene marcadas las huellas del tiempo, de todo lo que ha sido este país, y lo que me parecía a mí fundamental para transmitir en Donosti 16. Me parece ese concepto, me parece fundamental y básico, y yo lo he visto inconsistente totalmente. Es decir, la raíz de la cultura, la raíz del peso de nuestra existencia, del peso de lo que ha pasado en este país, con todas sus historias, y mostrarlo en su autenticidad. Y bueno, a mí lo que me parece emocionante es eso, que nos hayamos reunido porque verdaderamente creíamos que estábamos vivos, vamos, y que tenemos esa huella de este país. Y eso es lo más hermoso, que al final hemos conseguido, a pesar de nuestros años, pues reunirnos, porque siempre es un poco como más raro, más reticente, te cuesta más moverte, y hemos hecho 2 exposiciones creo que muy hermosas, vamos. Pues efectivamente, 2 exposiciones bellas, y sobre todo yo creo que para nada os tenemos olvidados, porque de hecho sois una parte muy importante de lo que es la evolución dentro de la creatividad. Estamos, por supuesto, acostumbrados a oír tanto en las charlas, en los colegios, donde se educa, ¿no?, la cultura, lo anterior, que es más fácil, y quizás este momento, que es el vuestro también, que aunque lleváis 50 años, pues no deja de ser todavía un arte vivo, donde vosotros todavía evolucionáis, y claro, hacer una charla de ello nos puede resultar a los críticos, a los historiadores, un poco más difícil de ponerle un nombre y una lógica, ¿no? Porque todavía hay un trabajo que está ahí moviéndose. ¿No estás de acuerdo, Iñaki? Sí, bueno, yo creo que no es solamente es que estemos vivos. Personalmente creo que la investigación a título personal, que estoy trabajando en este momento sobre la materia y la luz y la arquitectura, pues creo que yo me considero totalmente, en vivo, ¿no?, en el hoy. Entonces, efectivamente, puede haber diferentes planteamientos artísticos, porque, claro, el mundo, no desde Internet, sino el mundo se ha globalizado y se ha multiplicado de tal manera que las propuestas, lógicamente creativas, van increciendo, ¿no? Tienen una proporción pues más bien, no sé, más que aritmética, geométrica, en fin, tiene un comportamiento totalmente ha variado, ¿no? Ha variado todo el tema. ¿Qué os parece si hablamos un poquito de cada uno de vosotros? Porque yo creo que también, aunque estemos solamente con 2 artistas, me parece que sería justo hablar, por ejemplo, de Ricardo Ugarte, que sería el primero en tener que mencionar. José, ¿te atreves tú a decirnos algo? Yo menos que Iñaki. Yo, admiro la obra de Ricardo, conozco sus raíces en Pasaia, y conozco su influencia del mar y de los astilleros, de la estética de los astilleros, y bueno, creo que eso se ve muy bien reflejado en esta muestra. Esas proas, esos tiempos, esos vacíos, y su situación también en una época de la escultura vasca, y bueno. A ver, Iñaki, entonces, perdona, danos una pista para que cuando nos enfrentemos a su trabajo podamos tener una lectura más justa. Bueno, efectivamente, los materiales tienen como decíais antes, o decía
José, y planteabas tú, los materiales creo que en la escultura vasca tienen un qué decir importante, ¿no? En el caso del acero, del hierro, que trabaja Ricardo Ugarte, del propio planteamiento que hace él de sus obras, que son muy verticales, donde la curva y el pliegue mínimo, digamos, es la expresión que a él más le ha interesado, aparte de una época que tuvo de rectangulismo y de otras fórmulas también en acumulación de formas cúbicas, por decirlo de algún modo, ¿no? O por situarlo de alguna manera. Eso sí que tiene consistencia. Luego José Ramón Anda es un hombre que ha mamado ya desde niño pues la artesanía y el oficio de la madera, y claro, es un grandísimo maestro. Yo creo que dentro de la escultura española, yo considero, vamos, de la vasca por supuesto, pero ya ampliando un poco el arte contemporáneo, incluso europeo, yo creo que es un hombre del cual pues tendrían que aprender muchísimos escultores, y que es un gran maestro. ¿Por qué? Porque conoce el tiempo de las maderas, no solamente qué tipo de árbol, sino que espera a que los árboles hayan muerto para trabajar con ellos, conoce una serie de secretos muy en la tradición, lo que comentábamos hace un momento, que está muy arraigado en lo que es nuestro pueblo, y de esa manera pues él, su presencia en este caso tiene una raigambre totalmente reconocible con lo que es la tradición de nuestra cultura y la vivencia que tiene la cultura. Yo creo que José tiene que hablar de su obra. José, de su obra, y de Anda me decías que tenía mucha relación con el árbol, porque él tiene un recuerdo de su infancia curioso, ¿verdad? Sí, él me lo ha contado ya a veces, y se ve que él ha vivido en el mundo de la madera y sus huecos. Él dice que le gustaba mucho meterse dentro de los árboles y tener esa mirada, y tiene esa mirada, su obra tiene esa mirada dentro del árbol, sí. Qué bonito. Bueno, te toca a ti porque estás ahora después de José Ramón, así que cuéntanos un poco esta importancia de la tridimensión con la sombra que crea, y que también esta bidimensión de la sombra pertenece al final de la obra. Cuéntanos un poco. Bueno, no digo nada nuevo, digo las obras, como la música, primero tienen que llegar. Es decir, es un lenguaje visual, y lo que sí hay que, ese prejuicio de qué quiere decir, pues a veces tiene que desaparecer y dejarse llevar por la posible visión de las obras. Dicho esto, sí que tiene un tronque, tiene conceptual de las formas. En este caso hablaría del peso de la forma, es decir, la repetición de las formas en el espacio. Enseñan en su desnudez, sin materia, enseñan esa presión interior de las formas. En este caso hay una acumulación y una conformación de formas, pero tengo otros desarrollos, que es la liberación de la forma en el espacio, por ejemplo, que se van las formas liberando y van acoplándose a los espacios, sea para que luego sean obras públicas, o acoplarse a ortogonales, a la arquitectura, hasta llegar, vamos a decir, al cosmos. Estas obras en concreto tienen un peso, la parte existencial es muy importante. Me parece que hablaba antes del lugar de uno parte, de sus raíces. Yo en concreto soy de Eibar. Entonces, a pesar de que he vivido fuera, a partir de los 17 años, aparece como una especie de Guadiana de vez en cuando, y si yo lo quiera, el peso, la estética industrial de Eibar. Entonces, pues bueno, la arquitectura, los materiales, los colores, pues eso, todo, las texturas, me marca, incluso me sirven como instrumento para
para utilizarlo como si fueran pinceles o colores. Es decir, pues, los tubos de plástico, en este caso, que es el último que integré por los años 2006-2007, que es esta pieza de aquí. Estas son anteriores, son de los años 90, en una época de crisis, como tantas que ha habido, pero de crisis industrial, y también crisis social y política. Creo que aquí el tiempo también es un tiempo de dolor, y creo que ya estoy diciendo cosas que quizá no debería decir porque se tienen que ver. Si no se ven, pues malo, es rollo, todo lo demás es rollo. Pero ese tratamiento de las formas en sus roces y en sus puntas y en sus brillos es una manera creo, de expresar visualmente el sufrimiento. Me parece un derrumbe, ¿no? Parece como que se rompen las cosas y se quedan ahí, ¿no? Sí, efectivamente, una especie de peso, de derrumbe de las formas, de integrarse y de estar asidas a la tierra, a lo más grávido de todo. Ahí en el lugar más atrapado, más cerrado. Pero bueno, también se suelen liberar. O sea, esta es una parte más, vamos a decir, más dura y más negativa. Pero me ha interesado traer estas piezas porque, bueno, creo que tienen también un peso en la historia de nuestro país, para bien y para mal, sí. Menos mal que estéis aquí para contarnos lo que tenemos que ver, como bien he dicho antes, ¿no? Iñaki, te toca a ti, porque eres el siguiente, así que cuéntanos un poco otra vez lo que has querido traer, porque tú tienes mucha obra también, como todos, claro, con todos los años que tienes, ¿no? Sí, bueno, aquí he traído cuatro piezas de diferentes, digamos, motivaciones dentro o formulaciones de lo que supone para mi trabajo, que yo trabajo en escultura, pues trabajo la unicidad espacial, me interesa el espacio y lo que me interesa es que la escultura deje de ser escultura para conformar un mundo totalmente distinto al integrarse, ¿no? Que la escultura, muchas veces lo repito, se convierte en un objeto mobiliario, pero que no estorbe, ¿no? Que sea transitable, en fin, sobre todo se puede apreciar mejor en las obras de gran formato que tengo al aire libre instaladas. Aquí he traído pues una serie de piezas basándome en la formulación del diedro, que no he querido salirme básicamente del diedro, triedro, pero básicamente diedros, y estoy indagando sobre cómo formular diferentes series. Esto tiene una complejidad, porque claro, toda forma, al ser perseguida, por decirlo de alguna manera, se va escondiendo cada vez más y cada vez te exige un mayor esfuerzo el descubrir algo nuevo, ¿no? Esto me llevó, a través de estos diedros, de nuevo, como trabajo simultáneamente la pintura, me llevó a la pintura, y la pintura me llevó al muro, y el muro y la pintura me hicieron, formularme qué me podría suceder si investigo lo que es la propia luz que se da en los cromatismos de la pintura y también se pueden dar en la escultura. Entonces lo que hago es en los muros estos de escultura, lo que hago es negar los colores para que la luz intervenga con sus matices naturales, y entonces de ese modo también el espacio es el protagonista una vez más, y no me salgo de mis fórmulas de la unicidad del espacio, porque es el espacio, como la naturaleza en sus diferentes estaciones, en la que va cambiando de cromatismo y de aspecto, ¿no? Iñaki, ¿sabes lo que nos pasa? Es que tenemos que hablar de tres más y tenemos muy poco tiempo. Entonces, brevemente, con una frase, si sería posible, ya lo sé que es muy difícil, ¿qué nos dirías, José, de Íñigo Arregui? Pues tradición industrial y peso, no sé. ¿Tú, por ejemplo? Sí, tiene una acumulación sobre todo vertical, de elementos planos
que en ocasiones, pues como alguna de las piezas quiere trabajar sobre la flor, la naturaleza, y de ese modo pues formula él sus piezas, y son a modo de puzzles que conforman pues una configuración tridimensional. Iñaki Olazábal, venga. Yo prefiero que siga hablando Iñaki, que lo está diciendo muy bien. Bueno, pues Iñaki, ¿ves? Te toca. A ver, Iñaki Olazábal, entonces, también, ¿qué nos dirías de él? Bueno, Iñaki Olazábal, yo creo que como José Zugasti tienen un punto de expresionismo en sus esculturas, de una formulación totalmente distinta, pero muy interesante. José Zugasti, desde el hierro y de ese dibujo que produce el hierro como un trazo de lápiz obsesivo que al final acaba convirtiéndose en una cosa pues muy rica de expresión, ¿no? Olazábal lo que trabaja es pues con el zinc y con el estaño, y la forma de soldar pues tiene también ese matiz expresionista de dibujo salteado, golpeado, ¿no? sobre el material, y luego lo que es la formulación pues son piezas totémicas, a mi modo de ver, son volúmenes muy de carácter totémico que bien los sitúa colgadas, bien sobre el suelo, ¿no? Y bueno, él también le produce una serie de ventanas con rejas, ¿no? que tal vez tenga pues un trasfondo a lo mejor más psicológico, y ahí no voy a entrar porque no es mi... Ese es el misterio que tenemos que ver los demás, ¿te parece? Y nos queda ya Koldovica, que es el más joven, y aquí pues yo creo que se acerca más a mi generación. Koldovica también es uno de nuestros asiduos en el programa, y bueno, pues tendríamos que contar, venga, por ejemplo, José, ¿tú qué dices? Iñaki es mucho mejor que yo para contarlo. Conozco a Koldovica desde sus grandes comienzos de esculturas expresionistas, ahí poco a poco pues a una obra más conceptual, y bueno, alrededor de la madera y el hierro, hasta una obra muy minimal y de influencia de la naturaleza, muy cercana a la naturaleza. Ahí está el Museo Urmara. Sí, efectivamente, que bueno, que yo he visto un vídeo que es muy interesante. No he estado allá, pero he visto un vídeo muy interesante y me parece que eres tú. Nosotros sí, hemos estado. Pues entonces sois vosotros, el tuyo sí. Bueno, te recordaba de otros vídeos, pero mira, de este no me había quedado con él. Fue fantástica la visita del museo, porque encima nos hizo un día precioso de estos de invierno, pero que se puede andar todo encharcado aquello, pero qué maravilla. Las piezas que tiene aquí concretamente son volúmenes en madera o en hierro. Según él, pues son como casas totalmente cerradas, y en unos casos son de hierro, pesadas, en otros casos son de madera. La propia madera le interesa el envejecimiento, el proceso, digamos, que la propia madera en la naturaleza, porque la sitúa muchas veces él fuera de el jardín o en la propia naturaleza, para ver qué comportamiento tiene. Y en este momento le preocupa mucho el tema de las piezas cerradas. Y luego tiene por último un bodegón, recordando a Bissier, que es un poco pues una referencia suya también para realizar su tipo de trabajo. Hablaba con Koldovica otro día, me acuerdo, una anécdota, parece que me fijo en estas cosas. Lo mismo que José Ramón hablaba de sus recuerdos dentro del árbol, Koldovica hablaba de todo lo contrario, del agobio de no poder entrar en la casa. O sea, esos tochos cerrados, decía que ese agobio de no poder entrar en su casa, vamos, si me acuerdo de esa anécdota. Un encuentro precioso. Si ustedes tenían duda de que después del grupo Gaur, años 60-70, pues no había ningún otro peso, pues ustedes acaban de encontrarse con el que después de los 70 hasta hoy son estos 7 escultores los que nos están diciendo la historia evoluciona con el mismo peso y la misma importancia que aquellos otros. Así que vengan a ver la exposición, es maravillosa, yo creo que es una oportunidad de encontrarnos con ellos, con estos años 70 hasta hoy, y desde luego de grandísima calidad, y que serán y son nuestra historia del País Vasco. Así que hasta el 28 de enero, muchísimas gracias a todos, a vosotros dos sobre todo, y a los demás que no están, pero también gracias, y espero verles pues en otro momento.